Bien, ahora vamos a continuar, pero con el método de los componentes para la suma de vectores. Para ello vamos a apoyarnos en la siguiente imagen. Vamos a trazar nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Tenemos el eje de las y y el eje de las x. Y vamos a trazar un vector en posición estándar, ¿verdad? Aquí está el vector. Recordamos que esto me indica que eso es un vector. ¿Cómo vamos a utilizar el método de las componentes para calcular la suma de vectores? Bueno, primero vamos a explicar qué son unas componentes. Y lo que vamos a hacer es, a partir del punto terminal del vector, trazar líneas perpendiculares hacia el eje de las x y hacia el eje de las y. De esta forma tendremos lo que sería, si observas con cuidado, un triángulo rectángulo. La distancia que hemos proyectado, sería el componente x y la parte de arriba sería el componente y. Este ángulo sería el ángulo alfa y tenemos que, para calcular el componente, entonces tendríamos que determinar el valor del cateto opuesto y el valor del cateto adyacente. Vamos a darle valor. Imaginemos que el vector A vale 8, digamos centímetros. Vamos a determinar sus componentes. Para poder determinarlo, bueno, vamos a recordar que para obtener el componente AX o el componente que es el horizontal, vamos a multiplicar la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Y para determinar la componente vertical, vamos a multiplicar la magnitud del vector A por el seno del ángulo. A partir de estas fórmulas y con el valor que tenemos ahí, vamos a determinar sus componentes. Entonces voy a decir que la componente del vector A, la componente horizontal, sería la magnitud del vector, que es 8, por, vamos a darle un valor al ángulo, digamos que en este caso el ángulo es de 30 grados. Decimos que es 8 por el coseno, es lo que me indica la fórmula, el coseno de 30 grados. Si hago los cálculos, yo sé que 8 por el coseno de 30. A partir de una calculadora obtenemos el valor. Y el coseno de 30 es 0.8680. Con esto ya tengo el valor o la resultante, el componente horizontal. Bien, y ahora el resultado de multiplicar la magnitud del vector A 8 por el coseno de 30, que es 0.8680, es igual a 6.92. Bien, ahora vamos a determinar la componente, ¿sí?, vertical. Recordamos la fórmula, que la componente vertical se obtiene a partir de la magnitud del vector por el seno del ángulo. La magnitud del vector es 8 y dijimos que el ángulo es de 30 grados. Lo voy a multiplicar por el seno de 30 grados. Con una calculadora voy a obtener el valor del seno de 30. Recordando entonces, el seno de 30 es igual a 0.5. Si multiplico 8 por 0.5, tengo que la magnitud de la componente vertical es igual a 4 centímetros. De esta forma hemos explicado en qué consiste determinar los componentes de un vector. Pero lo que nos interesa es utilizar este método para sumar vectores. Así es que lo que vamos a hacer es un ejemplo de suma de vectores utilizando los componentes. Bien, vamos ahora entonces a utilizar el método de las componentes para sumar
unos vectores. Primero vamos a trazar nuestros ejes en el plano de coordenadas cartesiano. Tengo el eje de las y y el eje de las x. Voy a sumar tres vectores. El vector A, que tiene 4 centímetros y un ángulo de 0 grados. El vector B, vector, no ángulo. El vector B, ¿sí?, que es de 4.6 centímetros y tiene un ángulo de 40.6 grados. Y el vector C, que mide 3 centímetros y tiene un valor, un ángulo de 90 grados. Bien, voy a trazar esos vectores en el plano de coordenadas cartesiano. Recuerden que aquí no es importante la precisión en el trazo, porque el método de las componentes precisamente es un método analítico. Vamos a utilizar las fórmulas que ya vimos para obtener la resultante. Bien, voy a trazar el primer vector A, que es de 4 centímetros la magnitud del vector. Aquí está el vector A, y tiene un ángulo de 0 grados. El vector B, y el ángulo es de 40.6 grados. Y finalmente, el vector C, que tiene un ángulo de 90 grados y una magnitud de 3 centímetros. Bien, voy a utilizar el método de las componentes, entonces, como hemos dicho, para sumar esos tres vectores. Los vectores están en el plano de coordenadas cartesiano y lo que voy a hacer es obtener sus componentes. El primer paso entonces es utilizar las fórmulas. Las fórmulas las voy a recordar, las voy a poner aquí, ¿verdad? La componente vertical es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y la componente horizontal es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Bien, recordando esta fórmula entonces, voy a determinarlas. La magnitud del vector A, la magnitud de la componente horizontal del vector A sería 4, que es la magnitud del vector, por el coseno del ángulo. Y en este caso, el coseno del ángulo es el coseno de 0 grados. Lo mismo sería para la componente horizontal del vector B. Es 4.6 centímetros por el coseno de 40.6 grados. Y finalmente, la componente horizontal del vector C, que es 3 centímetros por el coseno de 90. Bien, vamos entonces ahora a realizar los cálculos. La magnitud del componente horizontal del vector A es igual a 4 por el coseno de 0 y el coseno de 0 es 1. Para B sería igual a 4.6 por el coseno de 40.6. Recordamos que estos cálculos los obtenemos a partir de una calculadora. En este ejemplo, el coseno de 40.6 es igual a 0.7592. Y por último, tenemos la componente horizontal del vector C, que es 3 por el coseno de 90. Recordamos que el coseno de 90 es 0. Bien, nuevamente apoyándome con una calculadora, voy a hacer estos cálculos, ¿verdad? 4 por 1, multiplico, es 4, ¿sí? Y 4.6 por 0.7592, ¿verdad? Tendría yo que hacer una multiplicación con la calculadora.
es igual a 3.49. Y finalmente, el valor de Cx. Esto es igual a 3 por 0, es 0. Bien, ahora vamos a calcular los componentes verticales de los vectores. Bien, voy a aprovechar aquí este espacio y obtengo el componente vertical del vector A es igual a 4 por, recordamos la fórmula, el seno del ángulo. En este ejemplo, el seno es 0 grados. La componente vertical del vector B es igual a 4.6, que multiplica al seno del ángulo, que es 40.6 grados. Y finalmente, el vector C, su componente vertical, que es igual a 3, que multiplica al seno de 90 grados. Voy a hacer los cálculos. Y entonces es 4 que multiplica al seno de 0 grados. El seno de 0 grados es 0. Aquí voy a multiplicar 4.6 por el seno de 40.6, ¿verdad? Tenemos que recordar que nuevamente con la calculadora, ¿verdad? Aquí es igual a 65.6507. Y finalmente, el vector C. Esto es igual a 3, que multiplica el seno de 90. Pero el seno de 90, esto es igual a 1. Bien, vamos a hacer ahora los cálculos. 4 por 0, pues es 0. Y recordamos que con la calculadora también, ¿verdad? 4.6 por 0.6507, esto es igual a 2.99. Y finalmente, 3 por 1 es 3. Bien, ya tengo los componentes verticales y los componentes horizontales de mis tres vectores. Bien, vamos a partir ahora nuevamente de los resultados que ya obtuvimos. Tenemos los componentes verticales y los componentes horizontales. Vamos ahora a escribir dos nuevas fórmulas. La primera fórmula sería la sumatoria de todos los componentes horizontales, sería igual a justo esto, ¿verdad? Estoy indicando que voy a sumar todos los componentes horizontales. Y voy a hacer lo mismo con los componentes verticales. Esto es igual ahí. Voy a aplicar entonces esta fórmula, estas dos fórmulas, y con estos resultados que fueron los que ya habíamos obtenido. Bien, entonces tengo que la sumatoria de todos los componentes horizontales son AX más BX más CX. Y aquí tengo los valores, ¿verdad? Es 4 más 3.49 más 0. Lo mismo voy a hacer, pero ahora con los componentes verticales. Son estos: 0, 2.99 y 3. Bien, tendría que también hacer estos cálculos con la ayuda de una calculadora. Bueno, aquí no es muy complicado. 4 más 3.49 más 0 es justo 7.49. Y los verticales serían igual a 5.99. Ya tengo los componentes, ¿verdad? Estos son los resultados de los componentes del vector resultante de estos tres vectores.
Es decir, tengo un vector, ¿verdad?, que lo voy a trazar, digamos aquí, y lo que he obtenido, o lo que he calculado, no es otra cosa más que sus componentes, ¿verdad? Aquí está y aquí está. Recordamos que se formaba un triángulo rectángulo. Pero lo que me interesa es la magnitud de este vector. Y además también el ángulo que se forma. Bien. Son, hemos dicho, los catetos de un triángulo rectángulo. Y esto me recuerda, ¿verdad?, al teorema de Pitágoras. Y vamos a escribir aquí otra fórmula, ¿verdad? Otra fórmula que me diría cómo voy a obtener el valor de la resultante. ¿Cómo obtengo el valor de la resultante? Bueno, recordando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que dice el teorema que, bueno, la hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces aquí será igual a Rx más Ry al cuadrado. Y lo que voy a hacer es raíz cuadrada. De esa manera obtendría el valor de la resultante. Bien, voy a hacer la sustitución y tengo aquí que el vector resultante o su magnitud es igual a la raíz cuadrada de, ¿sí?, la sumatoria de las componentes horizontales, que es 7.49, pero elevados al cuadrado. Y nuevamente la fórmula me indica ahora que voy a sumar los componentes verticales elevados al cuadrado. Entonces la sumatoria de los componentes verticales es 5.99 y esto también elevado al cuadrado. Bien, tenemos que hacer toda esa operación con la ayuda de una calculadora porque hay que elevar unas potencias y sacar una raíz. Bien, yo primero ya tengo aquí la sumatoria, perdón, las potencias y la suma de esa cantidad, sé que es 91.98. No te olvides de sacar la raíz cuadrada, porque es un error muy común no sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada de 91.98. Y esto es 9.59. Bien, esa es la magnitud del vector resultante. Ya sé que esto mide 9.59. Pero recordamos que un vector no solamente tiene magnitud, también tiene sentido. Y el sentido me lo da el valor del ángulo o la magnitud del ángulo de este vector. Bien, ¿cómo voy a determinar el ángulo o la magnitud del ángulo de este vector resultante? Bien, para ello vamos a utilizar nuevamente funciones trigonométricas. Recordamos que si yo tengo un cateto adyacente y un cateto opuesto, ¿cómo determino la magnitud de este ángulo? Bueno, vamos a recordar que es a partir de la función tangente. La tangente, vamos a utilizar el ángulo lambda, ¿verdad? La tangente del ángulo es igual a, ¿cómo se dice? ¿Cómo se determina la tangente de un ángulo? Es igual al valor del cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿verdad? Esa es la función tangente que voy a utilizar para determinar la magnitud del ángulo de este vector. Bien, este ángulo que está aquí, ¿verdad?, sería lambda, y entonces tengo la tangente del ángulo. ¿Y el cateto opuesto cuál sería? Bueno, el cateto opuesto justo es la suma, ¿verdad?, de mis componentes verticales, que es 5.99. Y el cateto adyacente es la sumatoria de mis componentes horizontales. Bien, pero eso es el valor de la tangente y lo que me interesa es el ángulo. Bien, ¿cómo obtengo el ángulo? Bueno, el ángulo lo obtengo a partir de lo que sería el arco tangente de 5.99 sobre 7.49 para poder determinar el valor del ángulo. Bien,
Esto lo tenemos que hacer nuevamente con la ayuda de una calculadora. Esto es una función, ¿verdad? Aquí estamos haciendo esto. Y podría, a partir de estos elementos, determinar el valor del ángulo. Bien, recordamos entonces que para obtener el valor del ángulo tendría que utilizar una calculadora, ¿verdad? Para obtener el valor del arco tangente de 5.99 entre 7.49. Y tengo que el valor del ángulo es igual a 38.7 grados. Bien, ya tengo entonces la magnitud del vector y tengo la magnitud del ángulo. Y por lo tanto, ya podría decir que el vector resultante es igual a 9.59 con esta dirección. Con esto concluimos entonces el método de las componentes para la suma de vectores.